estamos contentos, mi esposa, mis hijos y yo, porque pues, algunos de ustedes, pues, algún tiempo de no verles, y ahora estar entre ustedes y poder ver y ver que están bien, pues es causa de alegría para nosotros. Vamos a tocar en esta mañana el tema del pecado, pero vamos a hablarlo desde una perspectiva, no como definición, porque imagino yo que ustedes el concepto de pecado, pues lo conocen, ¿verdad? Por ahí aparecen algunos versículos, específicamente 2, que hablan de errar al blanco, ¿verdad? Y de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Prácticamente serían las definiciones técnicas que maneja el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero hacer énfasis en el sentido de que el pecado, pues es cosa seria. Y lo manifiesto, ¿verdad? O lo menciono de esta manera, porque en algunas ocasiones, pues quizás de forma consciente o inconsciente, hemos sido parte del juego del pecado, nos hemos envuelto en el pecado, y quizás, ¿verdad? Pues algunos de nosotros estemos cayendo en la idea de que puede ser minimizado. Entonces, en esta mañana quiero hablar como título que el pecado es cosa seria. Si vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pablo va a mencionar lo siguiente. Dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, dice, os sería necesario salir del mundo. Es decir, el apóstol Pablo está consciente, ¿verdad?, que nosotros de una u otra forma, por trabajo, ¿verdad?, o por algunas cuestiones, vamos a tener cierta relación con personas que tengan este tipo de prácticas. Entonces dice Pablo, si ustedes se van a alejar totalmente, dice, pues tengo que usar la figura o tengo que usar la idea de salir de este mundo. Entonces el apóstol Pablo está concluyendo, ¿verdad? No de manera explícita, pero sí nosotros podemos inferir que es imposible. Estamos en una sociedad, estamos en un lugar, ¿verdad?, donde podemos ver a diario cuestiones que tienen que ver con el pecado. Si usted abre las redes sociales, si usted abre, ¿verdad?, si usted prende la televisión, si usted pasa por algún lugar, si usted convive con algunas personas, seguramente que va a haber un tema que tiene que ver con el pecado. Y entonces nosotros, es donde decía la idea en la introducción, quizás nos hemos vuelto parte de ese juego, nos hemos envuelto, ¿verdad?, en ese concepto. Quizás a veces nos reímos de lo que está sucediendo que tiene que ver con el pecado. Y dice Dios muy claramente, en ese sentido, dice, ni siquiera eso es permitido para cada uno de ustedes. Voy a empezar, hermanos, con el primer punto. Y debería de ser este punto siempre que enseño esta parte, ¿verdad? O este sermón en los lugares donde yo concluyo y digo, bueno, esto debería de ser razón suficiente para entender que el pecado, ¿verdad?, es cosa seria. El pecado es tan serio, hermanos, como primer punto, que destruye la relación con Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, podríamos concluir y decir, bueno, ya esto es lo único. Ya no necesito más enseñanza. Ya no necesito, ¿verdad?, que me hablen más de la seriedad del pecado, porque yo ya entendí que destruye la relación con Dios. Quiero empezar con una pregunta, y es la siguiente. Hemos estado nosotros en una relación que después de algún problema, fíjese bien, ya no vuelve a ser la misma. Es decir, que suceda algo y esa relación de una u otra forma no se puede reconstruir. No puede volver a ser igual. No podemos, ¿verdad?, por más cosas que nos esforcemos, hicimos algo o nos hicieron algo que nos llevó a que ya no puede ser la misma de antes.
En el libro de Génesis, por favor, capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15. Después de que Dios ha formado al hombre, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre fue llevado a descansar, fue llevado a un lugar, ¿verdad?, a una morada de paz y de recreación. Pero en los versículos 16 y 17, donde Dios le da una indicación específica e incluso, ¿verdad?, una consecuencia si no se realiza como Dios lo ha hecho, Dios ha promovido una sentencia que promueve el intelecto, y el carácter moral del ser humano. Si usted observa, en la indicación que hace Dios al hombre, está yendo al lugar al cual nos hace diferencia del resto de su creación. Es decir, Dios va al intelecto del hombre, va al razonamiento del hombre, al pensamiento del hombre, a lo que nos hace, ¿verdad?, exactamente diferentes y en el mismo tiempo semejantes a Dios, que es el intelecto y que es la capacidad moral de tomar decisiones. Cuando nosotros hablamos con personas acerca de la moral, no discutimos, ¿verdad? O sería un error discutir quién es más bueno moralmente hablando. Si se necesita estar en la iglesia para ser bueno moralmente hablando. Esa no debería de ser la discusión de los cristianos. La discusión de los cristianos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que incluso fuera de la iglesia hay personas que moralmente hablando se han comportado de una mejor manera que los cristianos. Y eso, ¿verdad?, también nos debería de avergonzar, nos debería de dar vergüenza. Que un no cristiano se comporte de una mejor manera que un cristiano debería de ser para vergüenza nuestra. Pero el tema de nosotros, volviendo a la moral, volviendo a la capacidad de tomar decisiones buenas o malas, no es quién es más bueno. No es, ¿verdad?, quién se desarrolla o se desenvuelve mejor si es estando fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, porque eso nos llevaría a un tema de pensar y decir, entonces necesito estar en la iglesia para portarme bien moralmente hablando, para ser bueno, ¿verdad?, como lo observa la sociedad. Ese no es el tema de nosotros. El tema de nosotros es de dónde proviene la moralidad. ¿Quién hace posible que nosotros decidamos qué es bueno y qué es malo? Ese es el tema del cristiano. Y proviene de Dios. Y Dios, ¿verdad?, en el primer mandato que le hace al hombre, promueve esa parte. Tú vas a hacer esto porque si no lo haces, va a haber esta consecuencia. Dios va al intelecto del hombre, a esa capacidad que en muchas ocasiones nosotros nos jactamos que tenemos una alta capacidad para tomar decisiones, pero luego sucede, ¿verdad?, lo que usted y yo sabemos. El hombre, ¿verdad?, decide a través de una situación de la serpiente y de la mujer, pero al final decide hacer lo que Dios le prohibió. En el libro de Génesis también, capítulo 3, versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
¿Dónde te encuentras tú? Y en primera instancia, hermanos, yo siempre he pensado, Dios cuando interactúa con el hombre, específicamente en Génesis, pues puede estar implícito la idea, ¿verdad?, del lugar físico donde está el hombre. Porque el hombre estaba escondido, porque el hombre estaba avergonzado. Y Dios de una u otra forma, por ahí existe un término donde Dios aterriza, ¿verdad?, para ponerse al nivel del hombre y entonces poder preguntarle, ¿dónde estás tú? Pero también, como muchos piensan, en la palabra o en la pregunta, ¿dónde estás tú?, implica lo que Adán ya había hecho previamente y ahora dónde estaba espiritualmente hablando. Y podemos nosotros trasladarnos al lugar de Adán y pensar, no era sencillo eso. No estaba fácil eso. No era una relación perfecta que tenía Adán con Dios. No era algo, ¿verdad?, fácil. Simplemente no comer. Simplemente no ejecutar. Era un solo mandato. Uno solo. Podríamos nosotros pensar, ¿verdad? ¿No lo hubiéramos hecho mejor que Adán? ¿No hubiera yo tenido la capacidad de hacerlo mejor que él? ¿No hubiera Dios, verdad, evitado hacer la pregunta, ¿dónde estás tú? La relación se rompió. La relación, verdad, no volvió a ser la misma. La relación, ¿verdad?, llevó a un plan perfecto que luego a través, ¿verdad?, de la historia, de la narración histórica que promueve el Antiguo Testamento hasta llegar al Mesías, tuvo que suceder eso. Ahora Dios, dice la palabra, que nos ha trasladado de un lugar de tinieblas y que nos ha puesto en un lugar nuevamente como lo hizo con Adán. Nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Y una de las indicaciones, ¿verdad?, de Dios específicas sigue siendo similar a la que le hizo a Adán. No hagas esto, no hagas aquello, ejecuta esto, realiza esto. Para que la relación, hermanos, vuelva a ser como antes. Hemos sido restaurados. Hemos sido llevados, hemos sido puestos como Adán, hemos sido trasladados como Adán. Y el mandato es el mismo, no peques más. No te hagas, ¿verdad?, partícipe de esa parte que es el pecado. Porque luego, hermanos, terminaríamos con la misma pregunta que le hicieron a Adán. ¿Dónde estás tú? Segundo punto, hermanos. El pecado, aparte de ser tan serio porque rompe la relación con Dios, el pecado es tan serio que produce tristeza. Hay situaciones o momentos que se prestan para la seriedad. No puede haber risas. No puede haber alegría. No es el momento de estar contentos. La situación no lo amerita. Incluso, hermanos, aunque quisiéramos estar contentos, no vamos a poder. Nosotros lo acabamos de vivir. El domingo pasado, al estar con los hermanos, con la hermana, con su esposo, cuando perdieron a su niña, y cuando estaban en el velorio y que llegamos a ese lugar y que tocó acercarnos a ellos y que los tuvimos que abrazar y que él y ella se soltaron llorando. Yo recuerdo que yo no dije nada. Yo recuerdo que nada más abracé y lloré juntamente con ellos. Yo recuerdo que no mencioné nada. Era un momento en el cual no podía haber risas, no podía haber alegría. Llegaban las personas, lo seguían abrazando y uno volvía a llorar.
y uno se volvía a entristecer. Y ahora les pongo un contraejemplo. Hoy fue un día diferente aquel domingo. Hoy acabo de llegar aquí con ustedes y, por ejemplo, tenía mucho sin ver a nuestro hermano. Y entonces el hermano me sonríe y yo también sonrío. Porque ya nos conocemos, porque ya habíamos interactuado, por lo que hablamos, por estar contento, por la situación del hermano, por lo que ha pasado, porque ha triunfado en ese sentido, porque va en el proceso de triunfo y entonces uno se alegra, uno se contenta. En este momento uno, aunque quisiera estar triste, no puede estar triste, está feliz. Y con el resto de ustedes, ¿verdad? También. Hoy es un día de alegría para nosotros. Podríamos nosotros, hermanos, definir la relación del pecado con la alegría de la siguiente manera. El pecado causa alegría al que lo practica, pero la consecuencia del pecado muy rara vez causa alegría. Usted puede ver a los borrachos. Puede ver a los borrachos contentos, ¿verdad? Puede ver que se paran en sus carros, pueden ver que bromean. Pueden ver, ¿verdad?, que unos minutos después, unas horas después, pues ya chocaron. Y ya se están lamentando. Y ya está su familia sufriendo. Porque están, ¿verdad?, en un proceso de ser arrestados. Porque quizás van a ser llevados, ¿verdad?, a una cárcel que son un infierno. Puede ver a los altivos. Puede ver a los creídos, puede ver a los soberbios, puede ver a los pleiteros, que en algún momento, ¿verdad?, cuando causan pleito y cuando son ganadores, hasta alardean de ser así. Pero ¿qué pasa? Lo que hemos visto en las noticias. Cuando sale otro peor que ellos, ¿verdad?, y entonces les causa un daño, y entonces llega a herirlos, y entonces llega el trauma para los hijos, que muchas veces ven como el padre o la madre están siendo heridos. Puede ver a los homosexuales. Los puede ver a ellos, ¿verdad?, diciendo y mencionando e incluso hablando de una relación homosexual como la de David y Jonathan. Los puede ver a ellos hablando y diciendo, ¿verdad?, que el amor entre hombres, bueno, pues también puede ser. Hermanos, pero los puede ver a ellos cuando se están partiendo, hermanos, en su piel. Cuando tienen esas enfermedades profundas en su piel. A causa, ¿verdad?, de las relaciones homosexuales. Y de eso podríamos hablar de los mentirosos, podríamos hablar de los ladrones, podríamos hablar de los adúlteros. Casi siempre la consecuencia del pecado, o siempre la consecuencia del pecado, ¿verdad?, no produce alegría. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Previamente, si usted va al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos finales, usted va a ver a un Saulo de Tarso violento. Va a ver a un Saulo de Tarso, ¿verdad?, que según el capítulo 9, versículo 1, está respirando todavía. Podríamos poner la palabra por la palabra aún, todavía. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, que no le ha bastado, ¿verdad?, con lo que ha sucedido con Esteban en el capítulo 7. Y que si bien, ¿verdad?, Lucas solamente describe
la situación de Esteban, podríamos nosotros concluir perfectamente que hubo mucho más situaciones. Pero que Lucas, ¿verdad? Pues simplemente habla de esa por toda la cátedra que da Esteban, ¿verdad? Hablándole a los fariseos, hablándole a aquellos que lo estaban maltratando. Pero Saulo estaba aún respirando amenazas y muerte contra los cristianos. El apóstol Pablo ha pedido cartas, ¿verdad? Para ir a Damasco, para ir a traer más cristianos. El apóstol Pablo ha viajado alrededor de 180 kilómetros, 200 kilómetros del lugar, simplemente para ir y traer, ¿verdad?, a más cristianos. Y que le suceda algo, como lo que le ha sucedido a Esteban, donde él ha dado su voto. El apóstol Pablo, yendo por el camino, dice también el libro de los Hechos, que cae un resplandor con él y que aparecen dos preguntas. Y dos preguntas, ¿verdad?, que le hace Jesús. ¿Por qué me persigues? Y las preguntas que responde Pablo es: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y entonces dice el versículo 8 que el apóstol Pablo se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días, que es el texto que estamos citando, sin ver, y no comió ni bebió. El pecado debería de producirnos una tristeza similar o parecida a lo que le está pasando al apóstol Pablo. Y no estoy hablando de quedarnos ciegos. No estoy hablando, ¿verdad?, de que nos ha caído el 20 de lo que hemos hecho. Porque el apóstol Pablo, en el contexto, es lo que le está sucediendo. Le está apareciendo Jesús. Le está diciendo, ¿verdad?, que Él es a quien Él verdaderamente persigue. El apóstol Pablo ha razonado y ha concluido que es al Mesías al que se está enfrentando, que está luchando contra Él, y que la conclusión es darse coces contra un aguijón. Al apóstol Pablo le ha caído al 20 de lo que está sucediendo en su vida. Y entonces el apóstol Pablo, aparte de estar 3 días sin ver, dice que no ha comido y que no ha bebido. Al apóstol Pablo no se le fue el hambre. No se le fue el hambre, ¿verdad?, de un día para otro. No es como nosotros, que a veces estamos en una depresión o en alguna situación y entonces se nos va el hambre. Al apóstol Pablo lo que le ha sucedido es que le ha caído el 20, que está en pecado, que lo que ha estado haciendo durante ese tiempo, que sus amenazas, ¿verdad?, su enojo no tienen sentido, y que se está enfrentando precisamente al Hijo de Dios. Hermanos, a nosotros nos sucede algo similar. Debería de pasarnos algo similar. Debería de sucedernos algo similar cuando estamos en la práctica del pecado. Debería de afligirnos. Debería de llevarnos, ¿verdad?, a un momento en que lleguemos a nuestras casas y pensar lo que estamos haciendo y que ni siquiera, aunque no literalmente hablando, nos den ganas de pararnos y comer como si nada sucediera. Estar sentados en la mesa, estar tomando, ¿verdad?, esos bienes materiales que Dios nos da. Estar pensando que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Estar razonando de esa manera y estarnos deleitando, ¿saben qué? Como si nada estuviera pasando. La tristeza, hermanos, la verdadera tristeza despierta, ¿verdad?, desinterés por las ocupaciones habituales, con un dolor de cabeza, con una hipertensión, con molestias abdominales, con fatiga, con insomnio. Eso es lo que le estaba sucediendo a Pablo. Eso es lo que le estaba ocurriendo a Pablo después del balde de agua fría, de la interacción, ¿verdad?, que Pablo acaba de tener con Jesús. Haga este ejercicio. Cuando esté en su casa, haga este ejercicio. ¿Qué tanto se pudo haber tardado Pablo para interactuar con Jesús
En el libro de los Hechos, capítulo 9. ¿Qué tanto tiempo pudo haber sucedido entre Pablo y Jesús en ese intercambio de palabras para que a Pablo lo haya llevado al lugar, ¿verdad? O a la situación donde escribe el versículo 9, o lo que describe el versículo 9. Esta es la verdadera tristeza. El pecado es tan serio, hermanos, que produce este tipo de tristeza. Y si produce el otro tipo de tristeza, la que es según el mundo, pues hay que tener cuidado también con eso. Tercer punto, hermanos. El pecado es tan serio que se tiene que combatir. Decir si nosotros estamos en una situación de pecado en estos momentos, déjeme decirle que lo tenemos que hacer hoy. No es como aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos decir, bueno, lo puedo dejar para mañana. Mañana voy a tener un tiempo, ¿verdad? Puedo ejecutar, puedo hacer este trabajo. Puedo darme un tiempo más al rato. Me pueden hablar y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí puedo hacerlo porque lo puedo alargar, lo puedo llevar más allá. La Biblia define, ¿verdad?, como el pecado algo que se tiene que combatir. Acompáñeme a la carta a los Hebreos, por favor, capítulo 3, versículo 13. Y a mí, en lo particular, me gusta mucho este texto, sobre todo por el contexto, ¿verdad? Y por lo que vamos a platicar ahora. Dice el autor de la carta a los Hebreos, quien haya sido, inspirado por el Espíritu Santo: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno, dice el autor, de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación, según el autor de la carta a los Hebreos, tiene que ser cada día, entre tanto que se dice hoy, con el objetivo de que nadie, ¿verdad?, de los receptores, incluyéndose, ¿verdad?, el mismo autor, dice, se endurezca por el engaño del pecado. Si usted va al principio del capítulo 3, el autor dice que nosotros somos participantes de un llamamiento celestial. Hasta ahí las cosas, ¿verdad?, empiezan siendo importantes. No somos participantes de cualquier llamamiento. Somos participantes de un llamamiento que tiene que ver con las cosas celestes, con las esferas celestiales. Dice, hay que considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, dice Cristo Jesús. Y ese es otro dato interesante, porque el autor de la carta a los Hebreos pone en una biacción, ¿verdad?, en una acción doble, a Jesús mencionándolo como apóstol, mensajero y sumo sacerdote. Y eso también es algo a considerar, porque Jesús ejecuta la acción de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Como apóstol, mensajero hacia nosotros, como sumo sacerdote, ¿verdad?, de nosotros hacia Dios. Dice también el autor de la carta a los Hebreos que Jesús es fiel al que le constituyó, y luego pone un contraejemplo que es Moisés en toda la casa de Dios. Pero en el versículo 6, dice el autor de la carta a los Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa, una casa que es mejor edificada que lo que ha hecho Moisés. Y luego dice, la cual somos nosotros. Y observe bien, hermanos, la parte final del versículo 6. Si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, ser parte de la casa de Dios, ser parte, ¿verdad?, de la casa que ha edificado Jesús, se tiene que ver con una retención. Tiene que ver, ¿verdad?, con permanecer fieles. Tiene que ver, ¿verdad?, siempre con tener el concepto, no la idea de pensar que por obras somos
merecedores de eso, sino pensar en esas acciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Y que es por obra y gracia que nosotros podemos pertenecer a eso. Pero luego en el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, fíjese bien, oí su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo. Y ahí viene la conclusión. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira la diferencia que hace entre el versículo 12 y el versículo 13. En el versículo 12, que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Hay que exhortarnos cada día en tanto que se dice hoy, porque después de eso nuestro corazón se puede endurecer por el engaño del pecado. Miren lo que hace el autor. Versículo 7 y versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Versículo 13. Para que no se endurezca nuestro corazón, dice, por el engaño del pecado. Es lo que está haciendo, hermanos, el autor de la carta a los Hebreos. Está encerrando, como muchas veces lo hizo Pablo en sus cartas, una idea principal entre dos frases idénticas. ¿Cómo termina, hermanos, el versículo 14? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué ha dicho el autor de la carta a los Hebreos en el versículo 6? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entre tanto dice que se dice hoy. Vamos, les mencionaba yo ahorita que este versículo 13 me gusta bastante porque la referencia primera es a los que tentaron en el desierto. Y esa es una primera generación. Pero luego la cita, ¿verdad?, también aparece en el libro de los Salmos. Y esa es una segunda generación. Pero luego la cita también aparece, ¿verdad?, con los hermanos del primer siglo. Y esa es una tercera generación. Y ahora nos aparece a nosotros en este 2026. Y la cuestión sigue siendo la misma y somos una cuarta generación. A lo cual se nos insiste y se nos dice que nos exhortemos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Nosotros podemos concluir que el pecado es tan serio que se tiene que combatir hoy. Si oyeres hoy su voz, es porque hoy hay que combatirlo. Si estamos aquí, ¿verdad?, ya con la idea de alejarnos de Él, de apartarnos de Él, de no tener relación con Él, es porque toca hoy. No lo podemos dejar para mañana. No podemos alargarlo, no podemos aplazarlo. Porque quizás en ese aplazamiento, en ese pensamiento que vamos a estar todavía cierto tiempo, ¿verdad?, puede suceder algo como la muerte. Siguiente punto. El pecado es tan serio que Jesús lo define como antes de que se haga físicamente hablando. Leyendo por ahí en un libro, mencionaban que los rabinos o los maestros, ¿verdad?, como lo era Jesús considerado, tenían la costumbre de que cuando hablaban del Antiguo Testamento, cuando hablaban de las cuestiones del Antiguo Testamento, que ellos
mencionaban una idea como de cercar la Biblia o cercar la Torá o cercar el Antiguo Testamento, es decir, ponerle cercas. Y entonces esas cercas que ellos ponían mencionaban que solamente infringir esa cerca antes de llegar al mandato, dice, ya era pecado. Jesús, sabiamente, ¿verdad? Sabiendo que ellos enseñaban de esa manera, pero de una manera totalmente magistral y hablando con autoridad, como lo describe el Nuevo Testamento, aplica el mismo razonamiento. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 en adelante. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Acción física, literal. Y cualquiera que matare, dice, será culpable de juicio. Llega Jesús y cerca esa parte, va a la raíz profunda de lo que antes, ¿verdad?, va a suceder antes de ejecutar la cuestión física. Dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del mismo juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Usted puede, ¿verdad?, analizar las tres palabras que menciona Jesús, y es unas palabras que van en un orden, ¿verdad?, de crecimiento exponencial. La situación se vuelve peor. Tanto el problema es así, dice Jesús, que si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Voy a dejar la última parte. Jesús no está diciendo que llevar la ofrenda al altar es irrelevante. Jesús no está diciendo, ¿verdad?, que en ese momento se deja de hacer y punto. Jesús está enseñando, ¿verdad?, que el problema está en la mente, que el problema está en la situación de nuestra mente, que nuestra mente nos puede llevar incluso a ofender. Nosotros podríamos pensar ahorita, bueno, ¿quién es culpable de juicio por enojarse contra su hermano? Nadie. ¿A quién lo pueden llevar a juicio por enojarse contra su hermano? A nadie. ¿A quién pueden llevar, verdad, al concilio por decirle necio? Ante aquellos que definían las cuestiones que tenían que ver con la ley. Y sobre todo, dice Jesús, el que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice Jesús, deja eso. Eso en este momento, si tú lo estás viviendo, dice, se vuelve secundario. Se vuelve irrelevante. Ve primero, reconcíliate con tu hermano. Dice que entonces, dice, regresas a hacer lo que ibas a hacer. Lo vas a tener que hacer. Pero previo a eso, dice Jesús, tienes que reconciliarte primero con tu hermano. Mateo, hermanos, capítulo 5, versículo 27. Esto es duro, es fuerte. ¿Oíste qué fue dicho? No cometerás adulterio. Acción física, literal. Donde hay juicio, ¿verdad?, en el mundo terrenal. Lo que juzga, ¿verdad?, la gente que no es temerosa de Dios. El adulterio físico. Pero Jesús, ¿verdad?, va a la raíz del problema y dice, pone una cerca. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús?
¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Jesús, ¿verdad?, ha definido el pecado como algo que sucede previamente a lo literal. Es lo que está haciendo Jesús. Podemos entender a Jesús todo esto que está enseñando por lo que él mismo dice en Mateo capítulo 15, versículo 19. Vamos a terminar este punto con ese texto. Una discusión, ¿verdad?, de la contaminación. Jesús llega a esta conclusión y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, de ahí salen los homicidios, de ahí salen los adulterios, de ahí salen las fornicaciones, de ahí salen los hurtos, de ahí salen los falsos testimonios, dice, de ahí emergen, ahí tiene su raíz las blasfemias. Y terminamos, hermanos, con un último punto. El pecado es tan serio, tiene tanta seriedad. No sé si usted ha escuchado cuando tenemos algún problema y que a veces decimos, bueno, o no nos preocupamos porque a veces llegamos a la conclusión de decir, lo puedo solucionar así o lo puedo solucionar de esta manera. Tengo esta alternativa o lo puedo realizar de este otro tipo de alternativa. Le puedo dar solución, ¿verdad? Incluso me puedo dar todavía este tiempo, me puedo dar este lujo porque sé que lo voy a solucionar de esta manera y sabes que no es tan preocupante. De una u otra forma encontramos para darle solución a esto porque hay varias alternativas y eso a nosotros nos tranquiliza. El tener varias alternativas en un problema a nosotros, ¿verdad?, nos da tranquilidad. Bueno, la cuestión que tiene que ver con el pecado es tan serio que solo existe en tiempo presente una solución para erradicarlo. Nosotros pensamos en las enfermedades de nuestros hijos. Muchas veces buscamos soluciones alternas antes de llegar a algo doloroso. Como nuestros hijos están enfermos, muchas de las ocasiones, ¿verdad?, nosotros decimos, bueno, vamos a buscar algo tomado, vamos a buscar algo, ¿verdad?, algún jarabe, vamos a buscar alguna pastilla, antes de llegar, ¿verdad?, pues a una inyección. Regularmente hacemos eso, ¿verdad?, para evitar el sufrimiento de nuestros hijos. ¿Qué pasa en las enfermedades, verdad?, como el cáncer, como en la leucemia, ¿verdad?, que son enfermedades un poco más duras, más serias. Hay una única solución y regularmente esa solución es la quimioterapia. Y estamos nosotros, ¿verdad?, si llegamos a vivir un caso de esos, pues estaríamos contentos porque eso sería peor a que no hubiera solución. En Hechos capítulo 4, por favor, versículo 12. Dice de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque hay una única solución, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a leerlo otra vez. Y en ningún otro hay salvación, porque hay una única solución, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El problema del pecado, hermanos,
es tan serio que según el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando está hablando con los corintios, cuando les escribe a los que estaban en Corinto, cuando les cuestiona a los corintios, ¿verdad? Que dónde están las personas intelectuales, dónde están las personas, ¿verdad? Que son capaces, dónde están las personas, ¿verdad? Que en su razonamiento pueden llegar a dar una solución o varias soluciones a un problema. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde están? Porque lo que ha promovido Dios, lo que ha establecido Dios, nadie se lo esperaba. Y es dar solución al problema del pecado a través de un siervo sufriente, a través del hijo de un carpintero, a través de alguien, ¿verdad? Que quizás socialmente hablando, como lo describe, ¿verdad? El profeta Isaías, no iba a tener relevancia. Y entonces iba a ser crucificado en el madero. Y entonces iba a ser un siervo sufriente, pero un siervo sufriente victorioso, porque se ha levantado de entre los muertos. No había otra solución. Y si hubiera existido otra solución que no tuviera que ver con la causa del dolor, del sufrimiento, como describe Isaías y como lo describen los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, si hubiera estado otra solución, créanme, que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Y si hubiera existido otra solución, créame que Dios la hubiera puesto. Créame que Dios, ¿verdad?, la hubiera establecido. Créame que Dios hubiera evitado que su Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo, no hubiera sido inmolado, no hubiera sido triturado, no hubiera sido crucificado, flagelado, humillado, escupido, maltratado, físicamente hablando, emocionalmente hablando, ¿verdad? Y humillado de la manera en la cual fue humillado el Señor. A veces nosotros, hermanos, con esto termino, pensamos en Jesús como el Cordero perfecto del mundo, como aquel de la última situación, de todo lo que le sucedió al último. Decir, ¿verdad?, cuando es tomado, la última semana, ¿verdad?, como lo mencionan muchos. Y a veces pensamos, ¿verdad?, en la perfección de Jesús, en esa parte, la última parte de su vida, cuando es tomado, cuando es crucificado, es maltratado, interactúa con Pilato, con Herodes, se lo mandan Herodes y Pilato, todo lo que sucede. A veces pensamos en el Cordero en ese lapso de tiempo. Pero ¿se ha puesto usted a pensar que realmente Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo por todo lo que implica su vida y no por la parte final de su vida? A veces pensamos, ¿verdad? Bueno, Jesús murió por mí, ¿verdad? Entonces esas cosas están bien. Pero Jesús, hermanos, en cada una de sus acciones, en cada una de sus palabras, en cada una de las cosas que hizo, día tras día, ¿verdad?, manifestaba una y otra vez que Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo y que Él es la única solución, ¿verdad?, para erradicar el problema del pecado, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos